podemos decir que somos una familia. Hoy podemos decir que estamos unidos inseparablemente gracias a que Jesús es digno, gracias a lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy como familia podemos estar enfrente de su palabra, podemos acercarnos al trono de la gracia y recibir de su misericordia, de su gracia, de su compasión, de su sabiduría, para el oportuno socorro para cualquier situación del día. Así que con ese corazón vamos a Hebreos, capítulo 13, y estamos en una serie sobre este capítulo en la que hemos considerado que hay una similitud, un amarre fuerte entre el versículo 1, 2 y 3. La semana pasada pudimos entrar en estudio amplio del versículo 1 y hoy estaremos en el versículo 2. Pero primero vamos a orar. ¿Ven? Así que me acompañan, Señor. Luego te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque has abierto nuestros ojos, porque ahora podemos ver tu luz, porque ahora podemos ver tu verdad, porque nos has equipado con vida para poder extender nuestras manos hacia tu palabra, Señor, porque nos has dado vida. En vez de un corazón de piedra, ahora tenemos un corazón de carne, en el cual tú has escrito tu voluntad y has sellado, Señor, que tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Damos gracias por todo eso, Señor, esta mañana. Te pedimos que un tema como el que tenemos hoy nos des humildad, nos ayudes siempre desde el Evangelio a partir del entendimiento de que estas son cosas sobre las cuales tenemos que crecer, podemos crecer y es digno crecer para tu gloria. Que pedimos que nos ayudes a atesorar la verdad que hoy vamos a escuchar de ti. En nombre de Jesús. Amén. El versículo 2, o bueno, la sección del versículo 1 al 3, nos decía, lo encontramos en el último capítulo de la carta a los Hebreos, un capítulo lleno de instrucciones generales, les he venido diciendo, para la iglesia de estos hebreos, similar al cierre que encontramos en muchas de las cartas del Nuevo Testamento. La construcción de esta carta no ha sido en vano, no ha sido desordenada. El autor ha sido claro en exaltar a Cristo desde el principio de la carta, presentándolo como mayor y mejor que todas las cosas y que todas las personas de la creación que hayan existido o que existirán. Explica el Evangelio que trae el Hijo de Dios a nosotros y la importancia de que todas las verdades de ese Evangelio sean abrazadas por nosotros por medio de la fe. Esa convicción en aquel que no podemos ver, que nos da una confianza absoluta sobre la posición que tenemos ante Dios por la obra de aquel, de Cristo, que afecta todo nuestro ser y nos impulsa a caminar en el centro de su voluntad. Y les he dicho varias veces, principalmente cuando encontramos las instrucciones del capítulo 2 y del capítulo 13, que qué error sería
ver estas instrucciones sin abrazar todo lo otro que ya ha sido presentado para nosotros a lo largo de esta carta. Como bien lo decía Maha en su reflexión sobre Colosenses capítulo 3, si nuestros ojos no están fijos en Cristo, poco podríamos hacer de lo que somos llamados en estos capítulos finales. Pues gracias a nuestra fe en Él, que confiamos, que podemos despojarnos, usando las palabras del capítulo 12, de todo peso y evitar enredarnos en el pecado para correr así bien la buena carrera. Sabemos que podemos perseverar teniendo gran nube de testigos alrededor de nosotros, personas que dan testimonio de la obra de Dios en sus vidas, para así, llenos de motivación, llegar al final de la carrera firmes sin perder el ánimo. Y todo gracias a que los ojos de la iglesia están fijos en Jesús. No hay otra manera. El llamado de la semana pasada, le pusimos la característica número 1 de la iglesia de Cristo, según el contexto de este capítulo, era a tener un amor fraternal constante dentro de la iglesia, principalmente en el contexto de la iglesia local. El llamado del versículo 1 es: sigan amándose unos a otros fraternalmente. Sigan amándose, una palabra con mucho peso, que era de suma importancia entender para nosotros y que profundizamos mucho la semana pasada. Ahora, para mí sería un poco irresponsable entrar en el versículo 2 sin por lo menos recordar cosas importantes sobre el versículo 1. La importancia de entender lo que es el amor bíblico es crucial para poder practicar todo lo que somos llamados a practicar de aquí en adelante. Por ende, o por esa razón que está en el versículo 1 de todo este capítulo. Según 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el amor es descrito en la palabra de Dios como la virtud más importante que todo cristiano debería de tener. De ahí la importancia de verdaderamente crecer en el entendimiento de lo que es el amor bíblico. Es el amor, el pilar más importante para que juntos nosotros podamos perseverar en esto que estamos llamados a hacer, no solo en este capítulo, sino en la carta y en la Biblia. Desde el capítulo 10, versículo 24, el autor de Hebreos nos llama a preocuparnos los unos por los otros, a estimularnos en el amor para poder así caminar en buenas obras. De nuevo, sin el amor bíblico nos será imposible el versículo 1, el 2, el 3 y todo lo que sigue a continuación. Rápidamente, también a manera de resumen, hablamos sobre los 4 tipos de amor que encontramos en la Biblia, enfatizando en lo que era el amor ágape, el amor de Dios por nosotros. En las palabras de 1 Corintios también se describe este amor como paciente, como bondadoso, como no envidioso, no orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Es un amor que no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Es un amor que todo lo disculpa, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es un amor que nada se extingue. La repetición de la palabra todo enfatiza en la perfección de ese amor y por ende nuestro entender que ese es el amor de Dios. Pero cuando estudiamos también los tipos de amor o el amor con relación a la creación, sabemos que es un atributo comunicable de Dios para los hombres. Eso significa que Dios nos ha diseñado de una manera en que nosotros podamos reproducir de la manera en que Él lo ha decidido su amor. Y ese amor, en el contexto del versículo 1, es el amor filial, el amor fraternal, el amor entre los hermanos y las hermanas. Nosotros creemos de nuevo por la fe que introduce el capítulo 11 y lo que sigue después, confiar
que podemos practicarlo y que podemos crecer en él, que cada día podemos nosotros amar más con nuestros ojos puestos en Jesús, como Dios ama y las cosas que Él ama. Gálatas en el capítulo 5 dice que por la obra milagrosa del Espíritu Santo sobre nosotros se ha instalado, si pudiéramos pensar en un software, un paquete que se describe en las palabras de Pablo como el fruto del Espíritu Santo. Y de ese fruto, el que encabeza y afecta a todos los demás, está el amor. Están todos los cristianos. Ahora, puede ser que usted, como yo, revise su vida y diga, cuando yo leo el amor descrito de 1 Corintios 13, con la manera en que yo amo, encuentro deficiencias. Pero en la manera en que habla Pablo en Gálatas, nos llena de ánimo y de esperanza al decirnos que esto ya está en nosotros instalado y que por medio de fijar nuestros ojos en Cristo Jesús, en su palabra, en su verdad, por medio de la relación íntima que nosotros construimos con Él, el Espíritu que Él ha enviado a vivir en nosotros se fortalece y brilla de diferentes maneras. Una de estas, el amor. Nosotros estamos en capacidad de amar de la manera en que Dios nos llama a amar. Ahora, ¿por qué estoy devolviéndome a este punto que ya vimos profundamente la semana pasada? Porque quiero recordarles, conforme entramos en el versículo 2, donde todos nos vamos a sentir descalificados, que sí podemos, por medio del amor que hay en nosotros, amar de la forma en que somos llamados en el siguiente versículo, amar en el siguiente versículo también. En la Biblia hablábamos, el amor debe de observarse desde diferentes ángulos sin querer separarse de la manera en que se pueda observar. Es un sentimiento, claro, es algo que se produce dentro de los seres humanos causado por alguna cosa o alguna otra persona. Pero también el amor es un mandamiento. Nosotros amamos verdaderamente a Dios al caminar en su voluntad, y caminar en su voluntad nos lleva a amarlo a Él y amar a los demás. Eso está resumido en los dos grandes mandamientos, según las palabras de Cristo, que resumen toda la ley: amar a Dios con todo, y por amar a Dios con todo, amamos a nuestro prójimo. El amor también es una decisión. En todo lo que nosotros podemos entender como criaturas, nosotros tenemos nuestra voluntad, la necesidad de decidir amar como Dios ama y lo que Dios ama. Y además es la actitud correcta. Todo cristiano debe de sentir el amor de Dios, debe de buscar obedecer el amor de Dios, o el llamado a amar como Dios nos llama. Debe tomar la decisión de caminar ese camino porque es correcto ante los ojos de Dios. De nuevo, 1 Corintios 13 enfatiza en este punto. Dice que nosotros podríamos hacer muchas cosas que ante los ojos de los cristianos parecen buenas, cosas que Dios ha mandado hacer, pero si no tengo amor, y ese amor es el amor de Dios que cataliza el amor hacia las demás cosas y la razón por la cual hacemos todas las cosas, no tengo nada. No soy nadie y no tengo nada. Cuando Pablo habla de eso en 1 Corintios 13, en los primeros versículos de ese capítulo, me hace recordar a esos fariseos de los cuales Jesucristo habla en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que les hace falta a esos que no entran en el reino de los cielos? Esto de lo cual todos los cristianos estamos capacitados, pilar y virtud esencial de todo cristiano: el amor de Dios depositado en nosotros, que nos lleva a amarlo a Él y a amar a los demás. Esos fariseos no tenían ese amor. Pero vean las cosas que hacen: sacan demonios, construyen casas, alimentan a los pobres, levantan las manos, se visten como se supone que hay que vestir, y hacen un montón de cosas que son agradables porque parecen que son las cosas
que Dios los ha mandado a hacer, pero no tienen amor. Entonces no tienen nada. Y Cristo les dice: amadlos como si hacedores de maldad. Son personas que se acercan a la gloria de Dios con sus credenciales, haciendo lo que ellos aman, lo que a ellos les causa placer, lo que a ellos les satisface los deseos de la carne, y no lo que Dios ama, no lo que Dios nos manda hacer, no lo que satisface los deseos de Dios de manera sacrificial. Dios nos llama a perseverar en el componente del amor en medio de la iglesia. Es un amor por los hermanos, es un amor constante, según enfatiza bien el versículo 1. Es un amor con propósito. Cuando digo con propósito, quiero decir que es un amor que busca enseñar a las personas que están alrededor mío. Es un amor que busca aconsejar a las personas que están alrededor mío. Es un amor que busca reprender a las personas que están alrededor mío. Es un amor que sostiene en los momentos difíciles. Es un amor que se sacrifica por los demás. Es un amor que se demuestra por medio de las obras constante y crecientemente. Es un amor que brilla. Es un amor que hace que la iglesia sea luz en la comunidad. Carencias en el entendimiento de lo que es el amor bíblico nos va a llevar a carencias en el resto de la vida cristiana. Si usted no entiende el versículo 1, no va a poder practicar el versículo 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Es esencial para todo cristiano entender lo que es el amor bíblico al cual todo cristiano está llamado a practicar. Amar a Dios con todo, amar al prójimo con todo. Eso nos lleva al cumplimiento sano de toda la ley, nos lleva a la madurez cristiana, nos lleva verdaderamente a glorificar a Dios. Sigan amándose unos a otros fraternalmente, porque en las palabras de Cristo en Juan 13 es por medio de ese amor que se reconocerán sus discípulos. Entonces, con ese amor en el centro del corazón de la iglesia, pasamos a la segunda característica de la iglesia de Cristo, que habla sobre cómo ese amor se desborda hacia afuera. Es decir, se sale por las paredes y por los techos de las paredes de la iglesia y empieza a impactar a las personas de la comunidad, a las personas que están más alejados, si podemos describirlo de esta manera. El versículo 2 dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Por ser un capítulo tan práctico, simplemente voy a definir lo que es la hospitalidad en la Biblia. Voy a explicar con quién nosotros debemos ser hospitalarios y después voy a dar un montón de consejos de cómo hacer que la hospitalidad sea parte de nuestro caminar cristiano. Entonces, según la Biblia, la hospitalidad es buscar dar de nosotros a conocidos y a extraños. Y hoy voy a enfatizar casi que al punto de decir que la hospitalidad es para extraños, no para conocidos, porque al estar el versículo 1 a la parte del versículo 2, yo podría entender que esa hospitalidad está en el versículo 1 ya comprimida, y de la hospitalidad que se está hablando en el versículo 2 es solo para extraños. Ya vamos a profundizar más en eso. Es darle lo que tenemos con la intención de que las personas experimenten el amor de Cristo por medio de nuestras obras. Según el diccionario bíblico Holman, la hospitalidad se define como hospedar, valga la redundancia, o recibir como un huésped a un extraño. En este diccionario se limita específicamente a extraños. Y quiero que en nuestro corazón no solo esté la hospitalidad dentro de nuestro núcleo familiar o dentro de su casa, sino como iglesia, ¿verdad? Como nosotros como casa y como núcleo familiar somos hospitalarios.
Hospedar o recibir como un huésped o a un extranjero, extraño, a la casa de uno y proporcionarle alimento, techo y protección. No es meramente una costumbre oriental ni una muestra de buenos modales, sino un deber sagrado que se espera de todo cristiano. Así lo define este diccionario. Ahora, cuando hablamos de extraños o de extranjeros, nos surge la pregunta de con quién es que nosotros deberíamos de ser hospitalarios en el contexto del versículo de hoy. Como les dije, lógicamente la familia inmediata de la fe va a ser impactada por el amor que Cristo ha puesto en nosotros y eso nos va a llevar a ser hospitalarios. Pero en la definición estricta bíblica, tenemos que pensar en que la hospitalidad es hacia extraños y extranjeros. Y aquí es donde a uno le empieza a hacer chispazos ya todo en la cabeza. Porque el mundo va en la dirección completamente contraria. Cada día más, por la sociedad en la que estamos viviendo, las puertas de nuestra casa se deberían de cerrar. La cosa se está poniendo tensa, la cosa se está poniendo peligrosa y ya pasar por ciertos barrios en este pueblo y estar en la calle a ciertas horas, todo el mundo le va a decir, no lo haga. Tenemos que estar alerta a eso. A ver si vamos a empezar a conformar la iglesia al mundo actual o vamos a ser transformados por el poder de la palabra. No puedo confirmar esta información, pero sirve de ejemplo de cómo esto está pasando. Dicen que ayer o hoy en la madrugada mataron a 2 jóvenes más por temas de drogas en uno de los bares aquí de Nosar. ¿Cómo eso afecta la definición bíblica de hospitalidad a la hora de llevarlo a la práctica? Somos llamados a ser hospitalarios con los que están lejos, con los que son ajenos al círculo íntimo que yo pueda tener, con aquellos que son extraños, con aquellos con los cuales yo no tengo afinidad o cercanía para conocer mucho de sus situaciones, con aquellos que tal vez yo no llamaría que son mis amigos o mis amigos cercanos, aquellos que vienen de lugares distantes, aquellos que de alguna manera hay una distancia grande entre mi corazón y el corazón de ellos que hace que yo no los conozca, no sé quiénes son en el fondo, no conozco sus papás, su realidad familiar, cómo es su casa, sobre qué están pasando. Los extraños y los ajenos abundan en este pueblo y siempre van a abundar alrededor de la iglesia local. Y el llamado es a que seamos como personas y como iglesia hospitalarios. Usted dirá, Dani, ¿cómo usted a partir del versículo 2 refuerza que el llamado tiene que ver con personas que uno no conoce? El versículo 2 dice que gracias a la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y yo creo que yo aquí a todos los conozco bien, lo suficiente para saber que ninguno es un ángel. ¿verdad? Mi esposa a veces levanta y yo digo, un ángel, ¿verdad? Preciosa. Pero yo los conozco lo suficiente para saber que no somos los ángeles. Yo sé dónde andan, yo sé dónde vienen y a muchos conozco a la familia, ¿verdad? Entonces, cuando el autor está usando esa expresión, para mí la razón principal por la cual la está poniendo es para que quede claro que usted no sabe nada de la persona que acaba de hospedar. Hay muchas personas que relacionan esta parte de este versículo con el momento en el que Abraham está a las afueras de Sodoma y Gomorra con su esposa Lot, con su esposa Sara acampando, y vienen unos extranjeros, unos extraños, alguien que él no sabe quiénes son. Más adelante se le revela a su corazón con quién está hablando, pero la hospitalidad con la que él atiende a esos extranjeros, a esas personas que vienen caminando, que él no sabe quiénes son, es la hospitalidad que se espera de nosotros también.
Sabemos tan poco de la persona que está cerca de nosotros que podría ser un ángel. Entonces, sin duda, el llamado de la hospitalidad es para estas personas, estos ajenos, extranjeros, lejos de nosotros, si podemos explicarlo de esa manera. ¿Cómo debe practicarse la hospitalidad? Y con esto espero darles consejos, instrucción bíblica de cómo hacer crecer este llamado orgánicamente, naturalmente, como un fruto del Espíritu dentro de nuestro corazón. Lo número uno es que tiene que practicarse intencionalmente. La Biblia por todo lado habla de que la obediencia a Dios es bendecida por Dios, y por todo lado vamos a encontrar que el llamado a la hospitalidad, no solo en el versículo de hoy, sino en otro montón que vamos a leer, es un mandato. Entonces, hoy todos, primeramente, deberían de tener claro que somos mandados, no es opcional, no tiene que ver con lo que usted tenga en su bolsillo, no tiene que ver con el tamaño de su casa, no tiene que ver con si tiene carro o moto, no tiene que ver con su horario. Todos estamos mandados por nuestro Señor a practicar la hospitalidad con extraños. La segunda característica que debería de tener esa hospitalidad es que debería de ser una hospitalidad en la cual no hay quejas. Debemos ser hospitalarios sin quejarnos. Y ya cuando iba yo por el segundo, y creo que son como 10 o 11, ya iba, pero de verdad, el Espíritu me estaba revelando como peco en este tipo de cosas, y yo le daba gracias al Espíritu porque creo que puede haber un nuevo comienzo en mi corazón, en mi familia, y ojalá también en el corazón de la iglesia. Porque muchas veces nos quejamos de que ahora viene otra actividad y hay que hacer esto otro, o hay que hacer lo otro, y hay cositas así. Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 9, nos dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. La hospitalidad no puede ser la actividad de la familia donde todos nos vamos a quejar. Pasamos tiempo de familia, fuimos a surfear, fuimos a pasear, estuvo buenísimo. Después vinimos a la iglesia, estuvo demasiado lindo. Después fuimos a almorzar con todos los que conocemos y los que hacen que el almuerzo sea demasiado placentero. Pero a las 5 teníamos que recibir esa familia que no conocemos. Bien que iba el domingo. No puede ser el ejercicio de la hospitalidad. Es más, creo que me voy a aventurar a llamarlo la disciplina de la hospitalidad, algo que todos somos llamados a practicar, algo para quejarse. Y por eso tenemos que orar y entender que también el llamado es a no quejarse mientras somos hospitalarios, transformar nuestro corazón en ese sentido. Esto va de la mano con que la hospitalidad tiene que hacerse con todo el corazón como para el Señor. El versículo 3 también de Colosenses dice que hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Y ese versículo nos está diciendo que todo lo que hagamos, ¿verdad?, entre esto la hospitalidad, la clave para hacerlo sin quejarnos, es decir, donde nosotros vamos a limpiar esa suciedad que hay a la hora de practicar la hospitalidad, va a ser entendiendo en que no es algo que se hace en esta dimensión, sino que se hace en esta dimensión. Que eso que usted está haciendo, lo está haciendo para el Señor y no para el mundo. Es para el Señor, Colosenses 3, no para complacer los intereses del mundo, de mi familia, los míos, sino para agradar al Señor con todo el corazón. También debe hacerse, y eso es una motivación, y el Señor en su amor y en su compasión y misericordia trabaja así en la Biblia, con los ojos puestos en las bendiciones eternas. El Señor es tan bueno
que no solo nos dio su Hijo, que vamos a ver cómo Él es suficiente para que nosotros debamos querer hacer todo, pero además de eso nos habla de bendiciones, nos habla de premios, nos habla de cosas que Él nos da. En Lucas capítulo 14, del 12 al 14, dice que cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos, ni solo a tus hermanos, ni solo a tus parientes, ni a tus vecinos. Que la intención de nosotros no sea recibir recompensa por invitar a aquellos que son muy afines a nosotros, en otras palabras. Más bien, dice, cuando des un banquete, invita, y las palabras que usa para describir, en diferentes versiones se puede malinterpretar, se puede interpretar diferente, es aquellos que no causan esa satisfacción o gratificación inmediata en nosotros. Las traducciones nos describen como tal vez los pobres o los lisiados o los ciegos, aquellos que son incómodos, que no son tan agradables, que son más complicados, podría entenderse de esa manera. Hay algo que mata la hospitalidad inmediatamente, y es cuando usted hace algo por alguien pensando en usted y no en ellos primeramente. De nuevo, si después de la iglesia usted va a escoger personas con las cuales quiere ir a almorzar, y basados en este versículo, usted pone sus ojos en usted, es decir, yo quiero ir a almorzar con personas que me hagan reír, que vayan a los lugares a los que yo voy, que ojalá no se coman todo para que yo pueda comer el resto, ¿verdad? A veces me pasa a mí como predicador que hablen más que yo, así yo no tengo que hablar mucho porque la voz la tengo cansada. Eso no es hospitalidad ya, porque todo se trata de mí, ¿verdad? En este caso es hacia los demás. No invitemos a aquellos que traen esas recompensas, en las palabras de Lucas capítulo 14, a nosotros, sino que seamos intencional en invitar a aquellos donde la recompensa no es lo que nos motiva. Y el versículo 14 dice: serás dichoso, pues, aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces somos hospitalarios con nuestros ojos puestos en las cosas eternas, no en la gratificación inmediata que podamos recibir en las reuniones pasajeras. Y eso empieza a cambiar nuestro corazón. Queremos crecer en la hospitalidad porque, según la palabra de Dios, es una característica de un cristiano maduro. Desde el Antiguo Testamento, cuando se habla del pueblo de Israel, el pueblo de Israel es llamado a esta madurez por parte de Dios. Dice que los israelitas debían amar a los extranjeros como a sí mismos. Levítico 19, Deuteronomio 10. Ellos debían de preocuparse por el bienestar de los extranjeros, de los extraños, de la misma manera que se preocupan por los de Israel, porque en algún momento Israel fue extranjero y fue tratado con hospitalidad. Falta de hospitalidad, según el Antiguo Testamento, era condenada y castigada severamente. Génesis 19, Jueces 19. Queremos crecer en la madurez de la hospitalidad cristiana, porque fue algo altamente destacado también en las enseñanzas de Jesús. No puedo leer todos los textos, pero Mateo 8, Lucas 7, Lucas 9, Lucas 10, Cristo habla constantemente sobre la importancia de esta hospitalidad bíblica. Y en las cartas de Pablo lo encontramos como características de aquellos que son maduros en su caminar en la fe. En Primera de Timoteo se habla sobre los obispos, que en el fondo vienen a ser una medida de estándar para todos los otros cristianos que están viendo su ejemplo y que buscan sostenerlos en ese buen ejemplo. Hombres irreprochables, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, de conducta decorosa, hospitalarios. Tiene que ser una característica del cristiano maduro. Sobre las mujeres, en este caso sobre las viudas, pero al fin de cuentas lo mismo,
reconocidas por sus buenas obras, tales como criar hijos y como practicar la hospitalidad. Todo cristiano, hombre y mujer, debería desear crecer en la hospitalidad porque es un fruto de la madurez espiritual en sus vidas. Y como ya lo he dicho varias veces, es un deber. Romanos 12:13, ayúdenos a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Es un deber que además, no solo porque está explícito en muchos versículos, está inmerso en la gran comisión a lo cual todos estamos llamados a participar. Dese en cuenta como solo a través de la hospitalidad usted puede verdaderamente, o la iglesia va a poder verdaderamente llevar la gran comisión a donde Dios nos llama. Si usted se pone a ver muchos de los casos en el libro de los Hechos, la hospitalidad es el medio que usa Dios para apoyar a la iglesia y para alcanzar a los que serían añadidos a la iglesia. Por ejemplo, en los viajes de Pablo es característico ver como siempre, y esto es por un orden divino, iban primero a las sinagogas. ¿Y qué pasaba en las sinagogas? Los echaban. ¿Y a dónde terminaban? En la casa más cercana. Hay una vez donde entran y están al lado de un río y conocen a esta mujer que se llamaba Lidia, trabajaba con telas de color. Sí, en las caras. ¿Y qué pasa inmediatamente? Por medio de la hospitalidad, la iglesia tiene una plataforma para actuar. Eran extraños para esa mujer, fueron extraños en un montón de pueblos. Tal vez Pablo tenía cierta fama, pero no lo podemos ni siquiera asumir. Y además no era solo Pablo, eran los discípulos y los apóstoles caminando por un montón de pueblos, siendo atendidos de manera hospitalaria, extraños, invitados a un hogar o a un contexto que antes tal vez podía ser privado, para que ellos pudieran de esa manera predicar el evangelio. Y obviamente como consecuencia de eso, no solo una bendición para la iglesia, sino que una bendición para la humanidad en general. Muchos fueron añadidos a la iglesia por la hospitalidad de la iglesia. Si la iglesia no es hospitalaria, difícilmente vamos a poder alcanzar como somos llamados a alcanzar en la gran comisión. Así como lo vemos en la Biblia, debemos practicarlo hoy. Otras herramientas, otros consejos para crecer en la hospitalidad. Busque que la hospitalidad sea una expresión del amor de Dios en su vida. Busque que la hospitalidad sea una expresión del amor de Dios en su vida. De nuevo, relacionado con el versículo 1, si el amor bíblico no es claro en nuestro corazón, usted no tendrá la gasolina necesaria para que esto se convierta verdaderamente en lo que Dios quiere para su vida. El amor de Dios tiene que correr primero por las venas de la iglesia para que nosotros podamos desbordarnos hacia afuera. Si no son esfuerzos pobres en nuestras manos que rápidamente fracasan. Son muchas de esas aventuras de la iglesia donde hemos decidido ir a alcanzar y decimos que lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo y duramos 2 o 3 veces. Si no es porque el amor de Dios corre por nosotros, no se logra. Hay cosas que cuando uno vuelve a ver atrás puede ver el amor de Dios corriendo por nosotros, llevándonos a practicar la hospitalidad y a recibir de la hospitalidad. La iglesia de Tamarindo y la iglesia de Nosara, no sé quiénes estaban aquí, creo que todos ustedes ya estaban, pero no sé de aquí quiénes estaban, durante un año, que ahora cuando yo pienso yo digo, ¡qué locura! Durante un año, me corrigen si me equivoco, el primer viernes de cada mes viajábamos las 2 iglesias y nos topábamos en Ostional para hacer un culto en Ostional, un culto, una reunión. Durante un año lo hicimos.
Y yo ahora me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo hacíamos? Y ahí estábamos, siempre, el primer viernes de cada mes. ¿Y qué nos llevaba a hacer ese tipo de cosas? ¿Y cómo era posible que los hiciéramos? La mamá de Pedrito ejerció la hospitalidad, abriendo la soda todos los primeros viernes de cada mes para que las dos iglesias tuvieran una plataforma para poder servir al pueblo de Ostional. Ella fue hospitalaria con nosotros y por medio de la hospitalidad de la iglesia, que era por el amor que corre por las venas de nosotros, ir a abrir las puertas de un lugar para los extraños que recibieran el evangelio, todo eso corría por las venas de la iglesia nuestra. Tenemos que revisarnos a ver si corre de la misma manera con la esperanza del evangelio. Sí, sabiendo que si no corre, como probablemente pasa, no está corriendo como nosotros queremos, podemos mejorar gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Otra característica, algo más para considerar: no hagamos de la hospitalidad una ocasión especial. No hagamos de la hospitalidad una ocasión especial. Ore para que sea su estilo de vida. Ore para que sea su estilo de vida. Podemos caer en el error de pensar de nuevo sobre la hospitalidad como algo que tengo que sumar en algunos puntos de mi calendario y no algo que naturalmente nazca de mi ser en cualquier momento. Más adelante les voy a dar el consejo aquí en este mismo punto sobre qué importante es calendarizar los eventos de la hospitalidad, pero no queremos quedarnos en que sean esas ocasiones especiales las que rigen nuestro calendario hospitalario, sino tener la disposición a flor de piel de que cuando vemos la oportunidad de sacrificarnos en el amor de Jesús, romper ciertos planes que tenemos durante el día para ser hospitalario con los extraños, hacerlo. Tiene que ser parte de nuestra vida. Romanos 12:13. Algunos consejitos para hacerse fuerte en este área: haga una lista de personas que puedan ser alentadas por su hospitalidad. Esto es en humildad, claramente, pero el Señor nos va a dejar ver personas que nosotros podamos bendecir por lo que el Señor nos ha dado. Haga un plan para invitar a los primeros huéspedes pronto. Si no solo hacer una lista, sino que póngale fecha para empezar pronto. Es una manera en la que usted puede crecer y que no sea una ocasión especial, sino que sea un estilo de vida. Comience fácil también, no lo haga complicado, no haga un plan demasiado complejo. ¿Usted le ha pasado que se topa con esta familia que nunca ve, pero que usted de alguna manera hay un cariño por esa familia? Usted no sabe qué les está pasando como pareja, no sabe cómo están sus hijos, no sabe cómo está su familia, más allá, no saben mucho de ellos, pero cada vez que se ven ustedes dicen, tenemos que hacer algo juntos. ¿Cuándo? ¿Verdad? Bueno, ahora no puedo porque ya tengo un compromiso con un montón de cositas y otras cosas. Se vuelve súper complicado y uno empieza a planear. Bueno, hagamos una cosa, vea, el próximo sábado tratemos de ir a Playa Pelada, y lo que hacemos es que llevamos un asadorcito pequeño y la cosa se pone casi que imposible de cumplir, ¿verdad? Y de repente tenemos estos otros ejemplos donde uno se topa con la misma familia y uno dice, ¿en qué andan? Dice, no, vinimos a la playa un ratito, ¿y ahora qué van a hacer? De no sabemos, supuestamente íbamos a ir al súper y demás. ¿Por qué no vamos a almorzar? Sí, está bien, vamos. Y se manda uno y 4 horas después uno dice, la mejor tarde. Así espontáneamente, fácil, salió, sin tantas complicaciones. Y usted pudo compartirles de lo que el Señor les ha dado. En humildad, les estoy diciendo en humildad. No es como para rajar de que yo tengo un montón de cosas que ojalá vean en mí para ponerme mejor que ellos, no. Simplemente que si el Señor le ha dado
una esposa con la que usted puede modelar el amor de Cristo, vaya y modele ese amor. Si usted tiene oportunidad en medio de un bochinche, en una tarde, de amar a sus hijos, reprendiéndolos por medio del amor de Jesús, hágalo. Todas esas cosas hacen que el amor de Cristo brille a través de usted, en su familia, e impacte a estas personas, los bendiga por medio de reflejar quién su Dios es. Esto lo apunté por aquí. Guarde recetas fáciles de cocinar, como para postres y como para comidas. Y esto lo apunté, ¿saben por qué? Porque vean, si ustedes no sé ni cómo llegar, pero sé que en algún lado está, revisan mi Instagram, muchas veces veo videillos de alguien que hace algo maravilloso con 4 chuicas en 5 minutos, y digo, y lo hay un botón de salvar, después mira cómo me cuesta encontrarlos. Pero digamos, me acordé, porque pasa mucho en mi casa, me acordé de uno que es un sartén, para que vean que no es cosa, yo no miento, pero igual para que vean, simplemente un sartén. Y en la casa no siempre hay tortillas, y siempre hay como huevos, quesos o algún pollo o algo. Y ese agarra un sartén y pone tortilla, 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 5 tortillas, así como mitad dentro del sartén y mitad salida, y una tortilla en el centro. Y después agarra lo que haya, pollo o huevos, y los pica y les pone cebolla y les pone chile dulce y lo cocina ahí. ¿Cómo es que dicen los que saben cocinar? Los sofritos, ¿verdad? Echa las cositas, lo echa en el centro del sartén y le echa queso encima, le pone otra tortilla encima y después dobla todas las tortillas así y después le da vuelta. Y cuando, yo no sé si ese es el video, porque no lo he hecho, pero cuando uno lo parte, sale una cosa con unos colores que uno, ¿verdad? Y uno sabe. Yo algo sé de cocina. Uno, sí, yo digo, yo duro 10 minutos haciendo eso, duro 10 minutos haciendo eso. Y muchas veces no podemos practicar la hospitalidad porque nos complicamos en el sentido de que, bueno, pero es que si los invito a mi casa, ¿qué les doy? ¿Y qué les hago? Y que qué enredo, ¿verdad? Y eso se va a poner, va a ir al sur, porque es que no tenemos nada. Entonces más tarde, guarde cositas, prepárese, entrénese para ser hospitalario. Cuando vea alguna de esas cositas, diga, esto lo voy a guardar, por si algún día tengo que invitar a alguien y ofrecerles algo rico, y una vez, ¿verdad? Esto es ser intencional para crecer en la hospitalidad. Y también importante perseverar, es decir, esto es, vuelvan pronto, ahora podemos hacer algo de nuevo, perseverar en que eso vaya creciendo y la bendición siga fluyendo. Otra característica es que su hospitalidad esté llena de empatía y compasión. Que su hospitalidad esté llena de empatía y compasión. Ya se los anuncié. Si la hospitalidad se centra en usted, no es hospitalidad bíblica. Entonces, estamos hablando de extraños, de personas que no conocemos, pero tenemos que pedirle a Dios que nos deje ver algo en esa familia para que nosotros podamos suplir las necesidades que ellos tienen y no simplemente buscar suplir mis necesidades. Esto nos va a llevar a escoger la manera en que vamos a ser hospitalarios. Por ejemplo, si yo me encuentro a un amigo saliendo de surfear y le pregunto, ¿y qué? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? Conversaciones que siempre pasan, y me dice, miras que mi esposa está... Y ya, suena muy radical, pero la verdad es que esto es lo que uno se encuentra. Ya está que me deja, o me dejó hace 3 días, me llevo a mis 2 chiquillos. Probablemente usted me va a decir, uy, vamos a cruzar con mi familia, ahí están todos mis chiquillos, vamos. Al rato es como tal vez meterme un dedo a la llaga, ¿verdad? Uno tiene que orar para tener esa sensibilidad, para que la manera en que usted ofrezca de lo que Dios le ha dado sea buscando bendecir verdaderamente el corazón de esa otra persona. Obviamente la palabra de Dios es lo primero que bendice el corazón, pero el Señor nos ha dado discernimiento para poder preparar el suelo para que esa palabra caiga de mejor manera. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver dónde está el corazón de la persona que estamos alcanzando. Aunque sea un extraño, el Señor nos va a dar lo necesario. Otra, considere que las personas necesitan un lugar seguro. Usted lo puede ver desde lo más pequeño y lo puede llevar hasta lo más grande. Piense en que alrededor suyo hay un vecino, hay
una amiga, una persona que no puede confesar su pecado en su casa, tal vez sus papás no son cristianos, o tal vez, como decimos aquí en Costa Rica, la van o lo van a matar si cuenta lo que le están pasando. Nosotros en la iglesia una vez, no me acuerdo por cuántos meses, tuvimos a una chica que creo que fueron 4 meses, le ocultó el embarazo en un noviazgo a los papás durante 4 meses. Nosotros obviamente no animamos esa decisión de ella, pero le dimos un lugar seguro para que pudiera orar, para que pudiera orar, para que pudiera pedir dirección de Dios. Eso no es común en este pueblo. La hospitalidad en nuestros hogares, en esta iglesia, va a proveer de un lugar seguro, con las características del hogar de Dios, para que las personas puedan abrir su corazón, puedan buscar ayuda, puedan buscar dirección. Y la razón por la cual dije que usted podría llevarlo hasta los confines de la tierra es porque la hospitalidad lo puede llevar a usted a pensar hasta en la adopción. Todos estamos obligados, no sé si puedo decir obligados, perdónenme si bíblicamente no se puede sostener, me pasan los pasajes, obligados a orar para ver si nosotros estamos llamados a no adoptar, porque si usted estira, digamos, o entiende o profundiza o crece en el amor de Dios con respecto a la hospitalidad, también usted puede ser hospitalario con miles de niños y de personas que en estos momentos son extranjeros, no hay casa para ellos, no tienen un lugar seguro a donde crecer, no hay nada en sus manos. Ustedes entienden el contexto que lo estoy diciendo, espero. Pero si el llamado es a ser hospitalario, que nuestra oración más bien sea: Señor, sé claro en mi corazón si mi familia está llamada a no adoptar, porque dentro de mi hospitalidad podría estar abrirle las casas a un extraño que está allá en alguna parte del mundo, para que ese niño o ese adulto o esa persona ahora tenga un lugar seguro, lleno del amor que tú nos has dado para el resto de su vida. Creo que hasta ahí te puede llevar a la hospitalidad. Y qué difícil, que cómo lo voy a hacer. Confíe en que el Señor es su proveedor. Otra característica de ser hospitalario. No me voy a adelantar, pero con solo ir al versículo 5, usted, dentro del mismo contexto del versículo 2, va a encontrar que la promesa del Señor para su iglesia es: nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Y en el contexto en que se menciona esa promesa dada a los hombres en el Antiguo Testamento es con relación al amor al dinero. Entonces el llamado del versículo 5 es: no amen al dinero. Es decir, que la razón por la cual usted no es hospitalario no sea porque usted quiere cuidar de sus riquezas. Abra su casa. Esto no es para gloriarnos, pero digamos, a algunos les ha pasado que usted es el final del mes, sabe que hay poco, o abre su casa o la billetera está tallada, y ya usted lo habló con su esposa al principio del mes: es que han venido a comer demasiadas personas a nuestra casa este mes y toca ir al súper otra vez porque se acabó todo, y usted vuelve a ver su billetera y uno dice: uy, qué sustillo. Siendo buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado, que el amor al dinero o el miedo a la escasez no sea razón para frenar la hospitalidad. Confiemos en que el Señor es nuestro proveedor. Nunca nos dejará y jamás nos abandonará. En el contexto del amor al dinero, eso aplica para todo, pero en este contexto lo está dando en el versículo 5. Entonces practiquemos una hospitalidad donde nosotros confiamos en que el Señor es nuestro proveedor. Mi esposa da testimonio porque ella la administra esas cositas en el hogar, de que muchas veces al final del mes decimos: yo no sé cómo fue que alcanzó, pero alcanzó. Y a veces el 24 pagamos la tarjeta y nosotros hacemos como: la pudimos pagar, ¿verdad? Gloria al Señor que proveyó
que pudimos ser hospitalarios. Y para ir cerrando, está en todas, pero lo quiero enfatizar de nuevo: ore por discernimiento. Ore por discernimiento para ser hospitalario en un mundo oscuro y peligroso. Ore por discernimiento para ser hospitalario en un mundo oscuro y peligroso. El mandato a la hospitalidad no era solo en buenos tiempos. Sabemos que abrir las puertas de nuestro hogar a los extraños tiene sus riesgos, pero de nuevo, no nos conformemos al mundo actual, no nos dejemos guiar por lo que nosotros vemos más que por los mandamientos del Señor. El Señor nos llama a ser hospitalario con los extraños. Orémosle al Señor por discernimiento y confiemos en su protección y en que Él está con nosotros en eso también. Gálatas 6: siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, a todos. Cerrando, la hospitalidad bíblica se trata sobre honrar a Dios mientras obedecemos sus mandamientos. Se trata de amar a otros, se trata de amar a cristianos, se trata de amar a desconocidos. Se trata de ellos, no se trata de nosotros. Se trata de profundizar la comunión con otros, pero también de traer a otros en medio de la luz de la comunidad cristiana. Seamos hospitalarios para crear raíces profundas en nuestras relaciones, pero intencionales también en traer a otros donde ya está el resultado de esas raíces profundas, la luz del Señor en la comunidad cristiana. Se trata de dar sin esperar nada a cambio de parte de aquellas personas que reciben el amor de Dios a través de nosotros. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Y una última cosita, puede que eso lo llene de motivación y usted diga: uy, ahora voy a ser hospitalario porque quien quita que uno de todos esos sea ángeles. Déjenme recordarle lo que el autor de Hebreos nos ha dicho desde el principio. Hay uno que es mayor y mejor que todos, y ese es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice en el Evangelio de Mateo: les aseguro que todo lo que hicieron por alguien, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, y no se crea que usted sabe cuáles son todos los hermanos de Cristo. Por eso digo, por todo lo que hicieron por alguien, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Qué más motivación a buscar disciplinarse en el mandato de la hospitalidad que servir a Cristo? No hay más motivación que esa. Esa sea nuestra gasolina de todos los días. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo antes de orar y cantar la última canción? Vamos a subir la pantalla del video si gusta.